Maravilloso Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu revelación y gracias por siempre permanecer a nuestro lado. La palabra nos enseña que si te pedimos al Padre que nos dé su Espíritu, Él nos lo daría. Y tu presencia confirma que tú has estado con nosotros y estarás siempre, porque nuestro anhelo es que tú siempre estés allí. Por eso hoy te pido de una manera especial que reveles a nuestro corazón, a nuestra vida, la palabra de Dios y que hables y edifiques cada una de las cosas que son necesarias en nuestro espíritu en este día especial. Y conforme a esa petición, yo transmito un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 22 y versículos 24 al 30. Y dice la escritura: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y la enseñanza que el Espíritu Santo quiere traer a nuestra vida en esta mañana especial narra desde el Evangelio de Lucas algo fuerte, y es que Lucas es tenaz y honesto en cuanto a la inmadurez de los discípulos. Es que después de una experiencia espiritual tan grande como la de la cena de la Pascua, que fue dirigida por el Señor mismo, los discípulos discutieron sobre quién de ellos sería el mayor. No habían entendido nada, parecía que no habían entendido la grandeza del servicio. La redacción de esos versículos es significativamente diferente a como lo narra aquí San Mateo. Y esto sugiere que no fue la única discusión entre los apóstoles sobre quién sería el más grande. Y yo quiero que entendamos algo en el Espíritu de Dios en esta mañana. La grandeza mundana se basa en el poder y en el reconocimiento público. Venimos de conocer y de entender un mundo en el cual la grandeza es fundamentada en el poder y en el reconocimiento. A más reconocimiento público, a más poder, más grandeza, más reconocimiento. Pero Cristo enseñó que la grandeza espiritual requiere humildad y abnegación. Mira que Jesús dijo: el más grande no es el que está a la mesa, sino el que sirve. Y él mismo era el ejemplo de servicio, de que la grandeza está fundamentada en el servicio. Así que reitero, mientras la grandeza mundana se fundamenta o se basa en el poder y en el reconocimiento público, en Cristo la grandeza espiritual requiere humildad y abnegación. Jesús es nuestro ejemplo porque estuvo entre vosotros como el que sirve. Jesús podía hablar con autoridad moral porque Jesús le lavó los pies a sus discípulos, porque Jesús estuvo a la mesa en la Pascua y él fue mismo quien repartió el pan y dio de beber de la copa. Como los apóstoles permanecieron con Jesús en sus pruebas. Y cuando hablo de las pruebas, es decir, de la manera general en sus aflicciones, no en las pruebas que pronto enfrentaría ante las autoridades judías, sino entre las pruebas de sus aflicciones durante el ministerio terrenal. Entonces Jesús hace memoria y dice: como ustedes estuvieron en mis pruebas. Entonces él dijo que serían recompensados con derechos y privilegios de liderazgo en el reino venidero. Incluidas una estrecha relación con el rey y la autoridad sobre el Israel escatológico que habla Mateo. Yo quiero que entendamos esto para que este mensaje entre en nuestro corazón en esta mañana y comprendamos que la grandeza del servicio bíblicamente, a diferencia de la grandeza del servicio en el mundo, no se fundamenta en el poder ni en el reconocimiento. Se fundamenta en la humildad. Se fundamenta en negarme a mí mismo para yo poder servir a otros. A mayor servicio, mayor
grandeza delante de Dios. Dios no nos llamó a ser servidos, sino a servir. El mismo Jesús dijo: yo no he venido a servir, sino a ser servido. Y creo que la grandeza del servicio es muy clara en este texto bíblico de Lucas capítulo 22 y versículos 24 al 30. La grandeza en el servicio de Dios es muy especial. Cuando servimos a Dios, somos grandes en el reino de los cielos. Pero me gusta y anhelo terminar este mensaje con lo que dice Jesús. Número 1, que el fundamento de la grandeza espiritual se fundamenta en el servicio. Lo segundo, que Jesús es el mejor ejemplo para nosotros hablando de servicio, porque Él siempre, a través de cada una de sus actitudes en el ministerio terrenal, no hizo otra cosa que servir a los demás, ir al necesitado y servirle, ir al afligido, ir al enfermo, ir al cautivo, ir al que tenía alguna necesidad, y Jesús iba y a través del poder del Espíritu Santo servía a los demás. Servió en la mesa a sus discípulos, le lavó los pies a sus discípulos, y cada actitud de Jesús muestra que ciertamente Jesús es el mejor ejemplo para hablarnos con autoridad de que en el reino de los cielos la grandeza en el servicio se fundamenta en eso, en estar sirviendo todo el tiempo. Si queremos ser grandes en el reino de los cielos, no discutamos con inmadurez como lo hacían los discípulos en esta escena, sino entendamos que no debe haber una disputa entre nosotros por quién es mayor o quién es más grande, porque ciertamente a mayor servicio, a mayor abnegación, a mayor humildad, más grandeza en el reino de los cielos. Y finalmente Jesús le dice algo grande, y dice en el versículo 29, yo pues os asigno un reino. Pero el versículo 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y mira qué poder está establecido en la palabra. Y es que nosotros no solamente tenemos que entender que la grandeza se fundamenta en el servicio a Dios, sino que Jesús no solamente es nuestro ejemplo, sino que Él está mirando que en cada una de las pruebas, en cada una de las circunstancias, en cada una de las aflicciones, hemos a pesar de ello servido en el Señor. Y esto finalmente nos va a traer autoridad en el reino de los cielos. La Biblia dice que Jesús dice, porque habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino. ¿Sabe qué significa eso? Autoridad, significa poder. A diferencia del mundo, el poder no se fundamenta en la grandeza y en el reconocimiento. Es a mayor servicio, a mayor humildad, a mayor abnegación, más grandeza y posteriormente la entrega de un poder de Dios hacia nosotros de autoridad. Porque la autoridad no se fundamenta en el creer y en el reconocer y en el sobrepasar a otros, sino en el ser humilde y en el servir. Que Dios bendiga tu vida de una manera especial en el nombre de Jesús.